Buenos días, Julio. Este es el Reporte Coronel. Hoy, como usted lo ha dicho, tenemos como invitado a Xavier Vendrell, el empresario catalán, amigo y asesor del presidente Gustavo Petro, que ha sido investigado en España por corrupción y vínculos con el movimiento terrorista Terra Iure. El viernes pasado, el diario ABC de España le dedica su portada. El título dice, abro comillas, el cerebro de Tsunami, se refiere al movimiento que estuvo detrás del estallido de protestas en Cataluña. El cerebro de Tsunami amasa una fortuna en Colombia, cierra comillas. El subtítulo del artículo afirma, comillas, protegido y nacionalizado por el presidente Gustavo Petro, Xavier Vendrell ha logrado contratos que suman 500 millones de euros. Hasta ahí la cita. Y es que Vendrell fue nacionalizado como colombiano por el presidente Gustavo Petro en un trámite que ha llamado la atención por su velocidad. Petro se posesionó como presidente el 7 de agosto de 2022 y 3 semanas después, el 31 de agosto, le otorgó la nacionalidad a su amigo catalán. El presidente hizo uso de atribuciones especiales para exonerar a Xavier Vendrell, a Xavi, de los requisitos que exige la ley para que un extranjero opte por la nacionalidad colombiana. La norma dice que el aspirante a nacionalidad debe tener un pasado judicial limpio, haber vivido en Colombia por 5 años y aprobar un examen de conocimiento. Desde 2020, Vendrell ha sido investigado por delitos de corrupción y también por vinculación con actividades terroristas del grupo independentista catalán Terra Iure. El juez Manuel García Castellón, miembro de la Audiencia Nacional de España, consideró que Xavier Vendrell es el cerebro, la persona que articuló el grupo Tsunami Democratic, el grupo que estuvo detrás de las protestas cuando la justicia española declaró culpables a los imputados por el referendo independentista de Cataluña. Ese proceso específico le fue archivado por un error formal, porque la investigación fue prorrogada fuera de tiempo. El nombre de Vendrell sigue siendo objeto de investigaciones en la justicia española. Hace unos días revelamos aquí en el reporte la existencia de un informe de la Comisaría General de Información de la Policía de España fechado el mes pasado. El documento da cuenta de varios años de investigación sobre la presunta influencia del gobernante ruso Vladimir Putin en la financiación del movimiento independentista catalán. En el informe de la policía, Vendrell aparece como miembro de la organización de la que también haría parte el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont. El documento de la Policía de España dice que en 2016, el ahora asesor del presidente Gustavo Petro fue detenido por los delitos de desórdenes públicos, malversación, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Hay un segundo informe, este de la Guardia Civil Española. Allí se afirma que Vendrell ha tenido multimillonarios negocios en Colombia, incluso antes de la llegada del presidente Gustavo Petro a la Casa de Nariño. Este documento afirma que empresas en las que tiene intereses el catalán han participado en el negocio de residuos en Bogotá, Santa Marta, Medellín, Soledad, San Andrés, Armenia, Pereira, Manizales, Palmira, Candelaria, Sincelejo y Yopal, con presupuestos que rebasan los 500 millones de dólares. Desde una de esas empresas con sede en Medellín se han movido más de 12 millones de euros, transacciones que hacen parte de la investigación que se adelanta en España. Vendrell trabajó en la campaña para elegir al presidente Gustavo Petro y fue el responsable de la operación de testigos electorales. Sin embargo, en las cuentas oficiales no aparecen pagos hechos a él, ni tampoco constancia de que haya donado su trabajo. El gerente de la campaña fue el hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roja. Para hablar de estos y otros temas, hoy tenemos como invitado al señor Xavier Vendrell, que conversará con el equipo de trabajo de la W. Le propongo, señor Vendrell, que empecemos esta conversación hablando de su relación con el presidente Gustavo Petro. ¿Quién los presentó? ¿Cuándo se conocieron? Sí, yo le estaba respondiendo, se cortó la llamada, pero le estaba diciendo que es una persona, un amigo común de él y mío, que es una persona que no es nadie público, que no tiene ningún cargo, por tanto es intrascendente, y no voy a revelar el nombre de esta persona pues por su
intimidad, no tiene más, simplemente una persona anónima, amigo de los dos, que conociendo mis inquietudes políticas, mis simpatías políticas, mis posiciones políticas y las suyas, pensó que tenía sentido presentarnos y efectivamente quedamos para tomar un café de 10 minutos y acabó siendo una conversación de 3 o 4 horas donde yo le expliqué pues mis vivencias. Yo acababa de salir del gobierno tripartido de izquierdas en Cataluña, había sido ministro, digamos consejero de ese gobierno, le expliqué mis experiencias, estuvimos departiendo, sobre todo trasladando, y siempre digo que, cuando intentas ayudar a alguien, creo que es bueno trasladar aquellos errores que hemos cometido, porque siempre cuando tomas decisiones, cuando tienes responsabilidades, cometes errores, pues trasladarlo para que la persona en cuestión pueda tomar decisiones distintas y no cometer los errores que otros ya hemos cometido. Y a partir de ahí pues surgió esa amistad y esta relación que ha durado hasta hoy. Señor Vendrell, pues digamos, usted dice es una persona privada, pero este es un asunto de interés público. Estamos hablando de quien hoy es el presidente de Colombia y de usted que ha sido asesor de su campaña y ha sido cercano durante el gobierno. Permítame insistirle, ¿quién los presentó? Mire, yo entiendo su insistencia y su tarea como periodista, pero entenderá que yo, sin autorización de esta persona, que es una persona privada, que no tiene nada que ver con el gobierno, ni de acá, ni de allá, ni de ninguna parte, no voy a dar ese nombre. Me sabe mal, no quiero molestarle, pero entienda usted que no voy a dar el nombre de una persona que es una persona absolutamente, le insisto, le puedo asegurar que es una persona sin ningún tipo de cargo, sin ningún tipo de responsabilidad política en ninguna parte del mundo, y que por tanto voy a mantener pues su privacidad con su permiso, y me sabe mal, me gustaría satisfacer su pregunta, pero entienda mi posición en este sentido. Entiendo perfectamente, señor Vendrell, pero usted también entenderá que hay entonces un halo de misterio empezando en la génesis misma de esa relación, que es que no se puede saber quién los presentó. Bueno, en una conversación grabada en poder de las autoridades españolas, usted habla con otro empresario llamado Víctor Torradelas y refiriéndose a Gustavo Petro le dice, abro comillas, es un guerrillero socialdemócrata, pese a que cuando él se toma 2 whiskies, a partir del tercer whisky es un anarquista. ¿Por qué dice usted que el licor vuelve radical al presidente Gustavo Petro? A ver, en primer lugar tenemos que enmarcar esa conversación. Esa conversación es una conversación absolutamente privada que se graba sin mi autorización y que algún día veremos y hablaremos sobre la legalidad de esa grabación. En segundo lugar, es una conversación que se produce en el 2018, es decir, hace 6 años, después de que el presidente Petro fuese derrotado en las elecciones. En esa conversación digo eso, y como también usted señaló, hablo pues de que es un fenómeno político en el sentido positivo, que es una persona con gran capacidad, pero que tiene una mala organización. Desde entonces hasta hoy yo creo que el presidente Petro ha hecho una evolución, y la prueba es que en 2018 perdió y en 2022 ganó las elecciones porque ha sido capaz de tener una organización. Y cuando digo que es anarquista, lo digo en el sentido de que es un idealista. El presidente Petro es un idealista, pero si se fija, yo contrasto, ¿no? Socialdemócrata a anarquista. Es un idealista que, cuando ha tenido que enfrentar un gobierno, pues ha sido pragmático y ha hecho posible una serie de proyectos, los ha bajado a la tierra, los ha aterrizado y los ha hecho posibles por encima de su idealismo. Tiene una gran visión de dónde hay que ir, pero aterriza los proyectos de una forma pragmática. Es un contraste entre el idealismo y el pragmatismo del presidente. Señor Vendrell, no pareciera por el contexto de la conversación que usted diga en esa charla que el presidente Petro se vuelve un anarquista después del tercer whisky como un cumplido. Tampoco pareciera un cumplido que dice que es un desastre organizativamente y que usted debe ayudarle. ¿Cómo le ha ayudado usted para que deje de ser un desastre organizativo? Mire, que organizativamente hayan funcionado las cosas y hayamos ganado unas elecciones evitando, entre otras cosas, la compra de votos que
Eso se hizo mediante conseguir que en este país, que nunca una organización política había tenido más de 20.000 testigos, hayamos conseguido tener 86.000 testigos el 19 de junio de 2022. Yo creo que es una buena forma de que funcionen las cosas y que la democracia dé el resultado que tiene que dar. En eso pues yo he aportado mi granito de arena. Yo colaboré, yo estuve organizando los testigos electorales y tuve un rol ahí. Fui uno más, pero en cualquier caso fui el que participó en esa organización. Y estoy muy satisfecho del trabajo que se realizó y que permitió, recuerde, por ejemplo, que la noche electoral al pacto histórico se le daban 16 senadores y finalmente 15 y finalmente tuvimos 19 senadores. Pasamos de tercera fuerza a primera fuerza política en el Congreso. Eso fue porque se detectaron una serie de irregularidades en el recuento. Por tanto, bueno, hemos intentado aportar. Mi vida ha sido dedicada a eso, ha sido dedicada a la organización, a movilizar personas voluntarias, como hemos hecho pues en la organización del referéndum de independencia en Cataluña, que siempre han ido encaradas a conseguir que la democracia valiese y que los votos de los ciudadanos valiesen, que no fuesen manipulados, que no fuesen alterados y que eso se hiciese pues a través de la participación en base a la ilusión, a ilusionar personas. En España nunca se ha entendido que el referéndum se consiguió en base a personas voluntarias que nunca cobraron un peso. Siempre se ha buscado ahí historias turbias para empañar un proceso que se hizo con la voluntad, con la ilusión, con la implicación de cientos de miles de personas, como se hizo acá todo el trabajo de campaña del presidente Petro y que nos llevó a esa victoria. Sí, en el caso de Cataluña usted dice que fueron testigos voluntarios. En el caso de Colombia, ¿esos testigos recibieron remuneración? Mira, a mí no me consta, yo nunca manejé un solo peso en la campaña. Mi tarea era organizar a los testigos, era organizar a los responsables de cada departamento, de cada región, de cada zona, activarlos, ilusionarlos, organizarlos. Esa era mi tarea. Yo nunca tuve ninguna responsabilidad en las finanzas de campaña, pero a mí no me consta que se hiciese ningún pago generalizado a testigos. Otra cosa es que personas puntuales, los testigos que había en las juntas electorales, hubo casos puntuales en que algunas personas sí se les pagó y así entiendo que fue reportado, pero no de una forma generalizada. ¿Entiende usted que fue reportado? ¿En dónde fue reportado? Pues entiendo que en las cuentas presentadas por parte de la campaña al Consejo Nacional Electoral, que es donde debe estar reportado. ¿Usted personalmente recibió pago por esos servicios? Sí, señor, así lo dije públicamente, nunca lo he escondido y sí, efectivamente recibí un pago por el trabajo que realicé. ¿Quién le pagó y cuánto le pagó, señor Vendrell? Mire, yo estuve vinculado, y esto yo sé que se ha hecho mucho ruido sobre este tema, pero curiosamente a mí nadie nunca me ha preguntado eso. O sea, yo en una entrevista me preguntaron si había cobrado por ese contrato y yo dije que sí, pero nunca me ha preguntado nadie lo que usted me está preguntando. Yo cobré de una empresa que sí tenía un contrato con la campaña. No cobré directamente la campaña, no tengo un contrato con la campaña, tuve un contrato con una empresa que sí tenía un contrato con la campaña y por tanto el pago que yo recibí, recibí 100 millones de pesos por los 20 meses que estuve trabajando en la campaña, lo recibí de una empresa que reportó ese pago, esos 100 millones que a mí me pagó dentro de el cobro que recibió esa empresa de la campaña. ¿Qué empresa es, señor Vendrell? Yo tengo un contrato de confidencialidad con esa empresa y, por tanto, pues esa empresa lo ha reportado en el Consejo Nacional Electoral y ahí queda reportado y yo no puedo develar el nombre de la empresa con la que tuve el contrato,
Pero bueno, tengo el contrato, tengo la trazabilidad de los cobros que recibí, la empresa reportó oportunamente esos pagos que realizó dentro del contrato que tuvo con la campaña y por tanto está todo absolutamente regularizado y yo sé que se ha querido hacer ruido con eso, pero no hay caso en ese tema tampoco. Señor Vendrell, volvemos otra vez a una zona de misterio. Usted, le pregunto quién lo presentó con el presidente Petro. Usted me dice que no me puede decir porque es un ciudadano privado. Le pregunto quién le pagó. Usted dice eso está declarado en el Consejo Nacional Electoral, pero no le puedo decir cuál es. Usted no sabe cuál es la razón por la cual no hay pagos específicos a Javier Vendrell declarados por la campaña en el Consejo Nacional Electoral. No, sí, el pago se realizó a través de una empresa. No se preocupe, o sea, el pago está absolutamente legalizado y cuando esta empresa dé las explicaciones que tenga que dar en el Consejo Nacional Electoral, saldrá el pago que se me realizó a mí. Pero entienda que, mire, usted sabe, y lo ha comprobado esta misma mañana, que es una persona de palabra. Yo he tenido mucha presión para salir a un medio antes que a usted. Yo tenía una palabra con usted y la he respetado a pesar de la presión y a pesar de que ha habido un retraso en el inicio de esta entrevista. Yo cuando me comprometo con alguien, me comprometo. Yo me comprometí con usted y le he cumplido. Yo me comprometí con la empresa y le cumplo. Sí, Usted seguro que entiende lo que le estoy diciendo. Yo entiendo, de verdad, yo entiendo su interés periodístico. Pero yo le estoy develando una información que nadie me había preguntado. Hoy me la pregunta usted y yo le digo hasta donde le puedo decir, porque soy un profesional, que tengo unas normas y que trabajo entre esas normas. Entonces, yo entiendo de verdad que usted insista en eso, pero entienda usted que yo no voy a dar el nombre de esta empresa. Esta empresa, cuando sea oportuno, pues ya dará las explicaciones que tenga que dar. Pero usted también entenderá, señor Vendrell, que está hablando de un acuerdo de confidencialidad que incluye pagos ante una entidad pública que además hace reposición de gastos electorales. Es decir, en últimas estamos hablando de dineros públicos que vuelven a la campaña y que no pueden tener zonas grises. Le quiero preguntar otra cosa. ¿Ha tenido usted negocios con quien era el gerente de la campaña y hoy es presidente de Ecopetrol, el señor Ricardo Roa? Nunca, ni uno, cero. ¿Ha hablado usted recientemente con el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa? No, señor. Hace muchos meses le saludé, hace unos días, me lo encontré casualmente, pero hace muchos meses que no me veo con él personalmente. ¿Dónde se lo encontró hace unos días? En la casa de Nariño. Yo salía y él entraba. Y nos saludamos en la recepción, pero ya nos saludamos y punto. ¿Conoce usted al nuevo presidente de Interconexión Eléctrica S.A., el señor Jorge Andrés Carrillo? Para nada, no conozco ni al señor Carrillo ni como dijo algún medio que tengo denunciado por esa información falsa. No he hablado nunca con ninguno de los candidatos a la presidencia de ISA en mi vida. No sé ni quién son. Cuando leí los nombres en el periódico me quedé sorprendido porque son personas a las que nunca he tenido ninguna relación, con las que nunca he saludado, no tengo ningún tipo de interés en Ecopetrol ni en ISA, ni ninguna relación comercial con ninguna de esas empresas. Bueno, devolvámonos un poco, señor Vendrell. Cuéntenos por qué tenía usted interés en obtener la nacionalidad colombiana. Mire, llevo 13 años trabajando en Colombia. Mi vinculación con Colombia es de larga trayectoria. Yo soy un enamorado absoluto y dudo que haya muchos europeos que hayan defendido, que hayan hablado, que hayan explicado Colombia a lo largo y ancho de este mundo como lo he hecho yo. Yo estoy trabajando desde hace mucho tiempo en un proyecto que me ilusiona, que es al que dedico la mayor parte de mi vida en estos momentos, que es en impulsar el gran proyecto del presidente Petro, que es la reforma agraria. Yo trabajo desde una fundación, que ya le digo el nombre para evitar de que usted tenga que preguntármelo. La fundación se llama Campo Digno y esta fundación tiene la voluntad de hacer posible. Mire, en este país hemos hipotecado nuestra economía en nuestras exportaciones a
tres elementos, que son carbón, petróleo y coca, que cada vez hay menos demanda en el mundo. O sea, no es una manía del presidente Petro. El mundo cada vez demandará menos esos productos y está demandando menos esos productos. En cambio, el mundo cada vez está demandando más alimentos. Yo he tenido relaciones con China, con el mundo árabe, con Europa, con Norteamérica. Están demandándonos. Esta misma mañana, cuando me he levantado, tenía mensajes pidiéndome productos y estoy conectando proyectos productivos, siempre intentando implicar a pequeños agricultores, proyectos productivos colombianos con grandes compradores del mundo para que compren nuestros productos, porque el crecimiento económico de este país es poner a producir el sector agroalimentario. Hay millones de hectáreas fértiles, tenemos una riqueza increíble y tenemos que poner a producir nuestro territorio, porque el producto que tenemos, mira, la mejor fresa que me he comido en mi vida está a 5 kilómetros de donde le estoy hablando ahora, que es desde el norte de Bogotá. Está en Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar, yo he cogido fresas de Ciudad Bolívar, las he llevado a Mercabarna, a Barcelona. Y han probado esas fresas y la gente ha quedado impresionada. Y esas fresas se están vendiendo a unos precios que hoy los muchachos que las cultivan ganan más plata recogiendo cartones en Bogotá que cultivando esas fresas. Y eso es lo que tenemos que resolver. Y en eso es en lo que estoy trabajando y en eso es en lo que estoy absolutamente implicado, porque creo que es la gran aportación que podemos hacerle a este país y que personalmente le puedo hacer a este país, explicando la riqueza que tiene este país, que si ponemos el agro a producir vamos a acabar con todos los problemas que tenemos, porque al final, si todo el mundo se gana la vida, si los jóvenes de nuestras regiones tienen dónde ganarse la vida de forma honesta, de forma digna, van a rehusar las tentaciones de la violencia, las tentaciones de la ilegalidad. Y en eso estoy. Y por eso creo que es importante poder presentarme al mundo como un colombiano. Catalán de nacimiento, pero colombiano de adopción. Estoy súper agradecido a este país y por eso quiero poder trabajar con toda en este país y siendo considerado un colombiano más, ilusionado y amante de este país. Señor Vendrell, el portal periodístico La Silla Vacía publicó un artículo en el que señala que el canciller Álvaro Leiva recibió una solicitud para que les pidiera a usted un pasaporte diplomático. ¿Por qué se hizo ese trámite? ¿Por qué cree usted que tenía derecho a tener un pasaporte diplomático colombiano? Nunca he hecho ninguna solicitud pidiendo un pasaporte diplomático. Pero La Silla Vacía lo dice y lo confirma una fuente de la Cancillería para ellos. Bueno, pues que me traigan esta fuente de la Cancillería, que me diga a mí alguien de la Cancillería que yo haya presentado alguna solicitud, que me muestre a alguien algún documento donde yo haya presentado alguna solicitud pidiendo la nacionalidad colombiana, el pasaporte diplomático. Nunca he pedido el pasaporte diplomático a nadie, porque no tengo ninguna necesidad de ningún pasaporte diplomático. Yo soy un ciudadano colombiano que me muevo por el mundo como ciudadano colombiano, nacionalidad española. Ustedes ya pueden imaginar que no es la que me hace más ilusión. Yo le dije al canciller el día que juré la Constitución que es la primera vez en mi vida que prometí una Constitución de corazón, porque me ha tocado por los cargos que he ostentado en mi país de origen prometer la Constitución española, pero nunca lo he hecho de corazón porque no me la creo, porque conculca muchos de los derechos de mi país, de Cataluña. En cambio, la Constitución del 91 colombiana me la creo absolutamente y por tanto la prometí de corazón. Señor Vendrell, ¿en alguna ocasión usted durmió en la casa de Nariño? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cómo se dieron esas circunstancias? En mi vida he dormido en la casa de Nariño. Ok. Julio, el señor Vendrell me ha dicho que está en la mejor disposición para responder sus preguntas y las de todo el equipo de la W, y después, si usted me lo permite, quisiera formularle otras inquietudes. Mucho al señor Vendrell que esté en estos micrófonos, Daniel. Pues yo creo que hay que respetar la confidencialidad que él ha expresado de algunos temas que son necesarios porque comprometen, como usted bien dijo, dineros públicos. Pero entonces vamos un poquito al mapa, señor Vendrell. Aquí, en campaña, veíamos a un señor que en una reunión
de asesores políticos, decía que de pronto había que correr un poco la línea ética. Luego vimos a un grupo de personas muy cercanas a la campaña, donde había otra compatriota suya, la señora Ferrer, y parecía que había un equipo asesor de ciudadanos españoles en la campaña, como usted lo ha confirmado. En el caso suyo, ¿cuál era su misión? ¿Usted nos podría ilustrar quién era ese equipo? Usted dice que no nos cuenta cómo llega usted a la casa en Chía. Tenemos entendido que ese equipo también tenía cercanía con doña Verónica, con la primera dama. Sin que vulnere su confidencialidad, ¿nos puede contar cómo es un poco el organigrama catalán en la campaña? Mire, en la campaña, yo no, en primer lugar, yo nunca por más grabaciones irregulares, porque muchas de las grabaciones están hechas de forma irregular y me gustaría algún día saber quién hizo las grabaciones y quién las pagó y con qué objetivo, pero en cualquier caso ni con la más irregular de las grabaciones me escucharán plantear que se traspase ninguna línea ética por mi parte. En segundo lugar, en la campaña, implicado en la campaña electoral catalán, solamente estaba yo en el equipo de campaña, y mi misión era la que he explicado, la de coordinación de los testigos electorales. Otra cosa es que Eva Ferrer durante una temporada, durante un tiempo, estuvo dando apoyo a la primera dama, y eso es algo pues que Eva Ferrer ya ha respondido varias veces en distintos medios de comunicación, se ha explicado, y creo que se ha explicado con toda claridad, y creo que la tarea que desarrolló fue absolutamente legítima, transparente, positiva. Es una persona pues que ha trabajado en la alcaldía de Barcelona durante muchos años al lado de altos cargos, y creo que ha hecho un buen trabajo, y por tanto por eso se le pidió apoyo por parte de la primera dama, con quien había una relación personal, pero nadie más ha estado en esta campaña. ¿Y su relación con Eva Ferrer existía o no existía? ¿Había vaso comunicante de trabajo o eran líneas distintas? No, de trabajo en absoluto. Sí, nos conocemos personalmente, pero no ha habido nunca ninguna relación profesional entre Eva y yo, ni en Cataluña ni en Colombia. ¿Usted en campaña estuvo de acuerdo con que, debido a las circunstancias, como aparece en algún video que usted conoce, usted estuvo de acuerdo con correr la línea ética? No, yo le acabo de decir que a mí nunca me ha parecido bien, y no va a encontrar diciendo en ningún sitio que haya que correr la línea ética. Yo creo que el presidente Petro ganó las elecciones por su discurso, ganó las elecciones porque había un cansancio de la sociedad colombiana de cómo se había gestionado este país durante tantos y tantos años, destruyendo las líneas de ferrocarril, destruyendo la productividad, favoreciendo con unas políticas de economía extractiva que hicieron empobrecer los territorios y que la gente no se pudiese ganar la vida dignamente, y favoreciendo así pues dinámicas que entraban en la ilegalidad, y la gente estaba muy cansada de esto. Entonces el presidente Petro, yo creo que generó una ilusión que todavía existe hoy, y que es la que hace que en este país, dentro de todos los problemas que hay, se pueda vivir y se pueda funcionar, porque un país donde más de la mitad de la población vive con menos de un salario mínimo, tiene mucho mérito que esta población pues siga con esas esperanzas, y poco a poco vayamos incorporando a cientos de miles de personas a la regularización profesional, y vayamos consiguiendo que la gente se gane la vida de una forma digna, de una forma legal, y dentro de lo que es la normalidad. Entonces, bueno. Sí, ha dicho usted que no tenía relación con la señora Ferrer. ¿Y con el señor Grau? Con el señor Grau somos amigos de hace muchísimos años, fuimos socios hace también años, desde hace 7 años dejamos de ser socios, pero continuamos siendo amigos. Pero en el trabajo en Colombia, ¿lo hicieron juntos?
Hace 7 años sí lo hicimos juntos. Hoy yo no tengo nada que ver con las empresas que estos días han salido públicamente con estos famosos contratos, como por ejemplo la empresa Temac. Y hace 7 años me desvinculé de esa empresa, no tengo nada que ver con esa empresa, aparte de que sé que no es cierto que haya tenido todos esos contratos, como ustedes mismos han dicho hace un rato, eran presupuestos. Ustedes mismos han hablado de presupuestos, sí, ¿no? En mi ordenador aparecieron presupuestos de proyectos, pero claro, una cosa son presupuestos y la otra es el resultado. O sea, una cosa es que una empresa calcule que podrá desarrollar unos proyectos. Nosotros con nuestra empresa Malgrau desarrollamos un proyecto que se llama Torre Barcelona, aquí en Bogotá, pero nosotros proyectamos de desarrollar proyectos similares en Lima, en Buenos Aires, en Rosario, en Santiago de Chile, que nunca esos proyectos se dieron, simplemente porque no conseguimos. O sea, nosotros estuvimos en estas ciudades, estuvimos hablando pues con las universidades para hacer residencias de estudiantes, simplemente no salieron. Por tanto, que en una hoja de Excel hable de proyectos que sumados puedan sumar 500 millones de dólares, de eso a que finalmente de esos proyectos se desarrolle alguno de ellos, hay una distancia abismal. Entonces esos proyectos no se han desarrollado. No. Bromeando le diría, mi economía está más cercana a pasar a formar parte de la lista de Data Crédito que de la de Forbes. O sea, nosotros no somos millonarios, nosotros somos personas que trabajamos cada día para ganarnos nuestro salario y en fin, si yo fuese millonario, no... Mi esposa no estaría trabajando de fisioterapeuta 8 horas al día. No somos millonarios y eso es un montaje, como tantos montajes que se han hecho desde la prensa española y desde la policía española para intentar tumbar un proyecto, que es el proyecto de la independencia de Cataluña, que es un proyecto democrático, que es un proyecto no violento, por más que se diga. Nosotros estuvimos durante 10 años saliendo millones de personas a las calles de Barcelona cada año sin un solo muerto. Por tanto, ahí se ha intentado dar una imagen que no corresponde a la realidad. Pero hay una realidad. Según el reporte Coronel, hay un informe de la Guardia Civil Española en donde usted supuestamente ha tenido multimillonarios negocios en nuestro país, incluso antes de la llegada de Gustavo Petro a la presidencia. Ese documento afirma que empresas en las que tiene interés usted han participado en el negocio de residuos de Bogotá, Santa Marta, Medellín, Soledad, San Andrés, Armenia, Pereira, Manizales, Palmira, Candelaria, Sincelejo y Yopal. Estos negocios, supuestamente, suman más de 500 millones de dólares. Usted me está diciendo que efectivamente esa intención sí existió, pero nunca se perfeccionó. Correcto. O sea, tú cuando tienes una empresa dices, a ver, vamos a intentar vender jeans en estos 20 mercados. Si entramos en estos 20 mercados, venderemos tantos jeans en cada mercado. Y esto multiplicado da una suma X. Y después tú, en lugar de entrar en 20 mercados, entras en uno. Entonces la suma no es X, sino es Y. Entonces, simplemente esto salió de unas páginas Excel donde nosotros hace 10 años proyectamos hacer unos negocios de los cuales pues salió uno, que es Torre Barcelona, que nunca nos hemos escondido y que sí que hicimos ese proyecto en el que ganamos además muchísima menos plata de la que previmos, porque pensábamos desarrollarlo en 3 años y tardamos 8 años en poder inaugurarla. Estuvimos trabajando desde el 2012 hasta el 2020 y además el día que inauguramos en enero del 2020 y en marzo se cerraron las universidades por la pandemia. O sea, una cosa es que tú en un documento de Excel tú programes, proyectes, preveas, presupuestes unos proyectos y que después eso sea que acabe dando. Entonces eso es un montaje que la Guardia Civil Española sabe perfectamente que es falso y que lo hinchan simplemente para dar una imagen de quien le está hablando que es absolutamente alejada de la realidad. Pero, señor Vendrell, usted en esta entrevista nos ha dejado ver su cercanía y la importancia de su trabajo con el actual presidente de la República. ¿No le parece extraño que, sin que lo que le voy a decir sea ilegal, una persona tan cercana haya intentado tantos negocios y no haya logrado ni uno solo? En primer lugar, todos esos negocios yo los intenté antes de que el señor Petro fuese presidente. Por lo tanto, el señor Petro no tenía nada que ver con eso. Segundo, estos negocios son negocios privados. Voy acá. O sea, construir una residencia de estudiantes no tiene nada que ver con ningún gobierno. Es conseguir los inversores, comprar un lote, construir y poner a operar
un equipamiento absolutamente privado. Eso no tiene nada que ver con ningún público. Esto fue en donde nos enfocamos principalmente. Y respecto al tema de las basuras, sí que es un proyecto que tiene tiene que ver con un servicio público, pero son empresas que venden containers de basuras a privados, al que hace la recolección. Esta empresa no se presenta a concursos públicos. Vuelvo a decir, no tengo nada que ver hoy desde hace 7 años con esta empresa. 2, esta empresa no ha conseguido esos contratos. 3, esos contratos no son contratos con públicos, sino son con los privados que hacen la recolección. Entonces, es de verdad un montaje hecho por la policía española y que tengo que decirle que pienso que algunos medios han sido víctimas, inducidos a un error por medio de unos extranjeros españoles interesados en atacar la imagen, en este caso, pues de mi persona, por el hecho de que yo sí tuve que ver con un proyecto en favor de la independencia de Cataluña, legítimo, pacífico, pero que molesta terriblemente al poder en España. ¿Y quiénes son esos extranjeros encargados de desinformar? Bueno, mire, y sintiéndolo en el alma, porque estoy de verdad a gusto con esta entrevista, pero tengo otros medios que me están poniendo mucha presión, que me comprometí hace rato y tendríamos que ir terminando, pero no quiero ser descortés con ustedes, ni muchísimo menos. Fíjese, cuando se inicia toda esta operación político, jurídica, mediática en contra del independentismo, que han aparecido cosas. Una persona, que es Xavier Trias, que no es de mi partido, perdió la alcaldía de Barcelona porque aparecieron los informes que tenían las cuentas en Suiza. Se demostró que esas cuentas nunca existieron, pero una portada de un periódico de la derecha española hizo que este señor perdiese unas elecciones. Cuando empieza la operación en contra de las personas vinculadas pues con el proceso de independencia que se produjo en el 2020, a mí se me abren 6 piezas separadas. Una de ellas, por ejemplo, era la locura. Yo durante la pandemia fui solicitado para ayudar en estructurar equipamientos para poder trasladar ancianos de residencias de ancianatos a hoteles, equipándolos como residencias para poder separar los enfermos de COVID de los los no enfermos de COVID. Bueno, yo nunca toqué un solo enfermo. O sea, yo me dedicaba a buscar hoteles en un momento en que todo el mundo estaba encerrado en su casa. El gobierno de Cataluña me pidió que ayudase en eso y me dediqué a buscar hoteles y a equiparlos para poder trasladar a los ancianos. En una de esas piezas se me acusaba de homicidio involuntario. Evidentemente eso fue archivado automáticamente. Esos son montajes, he dicho muchas veces. Si no hubiesen encontrado dónde agarrarse, me hubiesen puesto un paquete de coca en el baúl del carro y hubiesen dicho que era traficante. Son montajes que ya sé que es difícil, pero fíjese que se han ido archivando, todas esas causas se han ido archivando y se ha ido demostrando que ni ha habido tráfico de influencias, que para nada. ¿Usted cree que un juez que me ha tenido sentado 3 veces delante suyo, si hubiese creído que yo era un terrorista, me hubiese dejado marchar sin dictarme medidas cautelares, sin ponerme cárcel provisional, sin ni siquiera retirarme el pasaporte? Todo forma parte de un montaje. Ya sé que suena extraño, pero ni soy millonario, ni soy terrorista, ni he empleado la violencia nunca, ni nada de eso. Entonces, a mí, de verdad, con mi esposa bromeamos este fin de semana. ¿Dónde tienes la cuenta con esos millones? Me encantaría tener más recursos de los que tengo, sí, pero no es así. Sí, Daniel, a mí me gustaría enrutar otra vez el tema, algo que usted investigó. Es el señor Grau y esa relación con la primera dama. Julio, pues digamos, el señor Manuel Grau, a que todos llaman Manel, aparece en las giras de la primera dama, por ejemplo, aparece en una reunión con el gobernante venezolano Nicolás Maduro y con su esposa en Venezuela, sin que el señor Grau tenga, digamos, cargo oficial. Aparece ahí y aparece también en una reunión con el Papa Francisco. Y eso pues siempre es llamativo. ¿Cuál es la función? ¿En qué condición acompaña el señor Grau a la primera dama? Ahí sí, ustedes entenderán que yo no soy nadie para hablar en nombre del señor Manuel Grau. Yo sé que el señor Manel, le llamamos Manel porque en catalán Manuel se llama Manel, no es ningún seudónimo.
el señor Manuel Grau responderá por él, pero yo sí sé que es amigo personal de la primera dama, yo creo que es obvio. A partir de ahí, qué rol hacía y por qué estaba en esas reuniones, no entenderá que yo no voy a entrar en eso porque no es cosa mía y vale, somos amigos, pero sus actividades personales, profesionales, empresariales, tiene cualquier caso que responder él, no voy a responder yo por él. Usted hablaba ahorita de los cargos que le han retirado en España, que le retiró el juez, pero le quiero preguntar, ¿hoy cuál es su situación judicial en España? Mire, hoy me queda un tema, una pieza abierta, que está abierta simplemente porque el juez está demorando el cierre de esa pieza, porque es obvio que cuando yo he comparecido ante Fiscalía ha quedado demostrado que en ningún momento, mire, le voy a explicar muy rápidamente, porque el tiempo apremia, pero estamos hablando de una acusación por un volteo de tierras. Un volteo de tierras normalmente se hace para transformar una finca que tiene una licencia para hacer una actividad de viviendas o de hotelería y al revés, perdón, tiene una licencia para hacer una actividad rural o de equipamientos para convertirla en vivienda o hotelería. Y aquí hicimos justamente al revés. Donde podíamos hacer hoteles y viviendas, hicimos una tramitación para poder hacer una escuela especializada en niños disléxicos, para una fundación de la cual nunca cobré un peso. Entonces, esa pieza que queda abierta, estoy seguro que también en cuestión de semanas se va a cerrar y, por tanto, va a quedar... Yo nunca he tenido ninguna condena, nunca en mi vida, en 58 años de vida, he tenido una sola condena en ningún lugar del mundo. De verdad, no quiero ser descortés, pero tengo un compromiso. Tenemos solamente unas preguntas muy breves, señor Vendrell. Por favor. Usted nos dijo hace unos minutos que se encontró con el señor Roa en la Casa de Nariño y quiero hablarle precisamente de esas visitas al Palacio Presidencial. En alguna de esas visitas, señor Vendrell, ¿usted ha hablado con mandatarios departamentales o locales sobre proyectos de infraestructura? No, señor. Perdón. Espere un segundo. Sí, yo he hecho una reunión apoyando un proyecto de la Agencia Nacional de Infraestructuras para desarrollar un tren en el Meta. ¿En calidad de qué, señor Vendrell? Bueno, simplemente yo, como ustedes han escuchado, estoy trabajando, impulsando proyectos agroalimentarios. La región más importante que tenemos en nuestro país, donde podemos producir de forma masiva productos agroalimentarios, es la región de los Llanos. Esto es un tema que yo he hablado con pequeños productores, pero también he hablado con grandes empresarios de este país, empresarios incluso que públicamente han sido personas cercanas al uribismo. O sea, no es que esto sea un proyecto aquí de una secta, sino es un proyecto de país para impulsar. Y es imposible. Señor Vendrell, no, se lo pregunto. Pues porque ningún privado en Colombia puede citar a reuniones en la casa de Nariño y por eso le pregunto, ¿en calidad de qué? O sea, ¿usted convoca esas reuniones en calidad de amigo del presidente de la República con mandatarios locales? No, mire, yo participo en esa reunión, yo soy el responsable de una fundación que se llama Campo Digno, que impulsa proyectos productivos y que nosotros lo que hacemos es impulsar una necesidad. O sea, la única forma que tenemos de sacar productos masivamente desde los llanos al mundo es a través de un ferrocarril hasta Puerto Gaitán y desde Puerto Gaitán volviendo navegable el Meta y el Orinoco. Es cómo se puede sacar. Entonces, o ponemos a producir esos millones de hectáreas que tenemos en el Bichada, en el Meta, en el Casanare, fértiles y que hoy no están produciendo, o difícilmente vamos a poder sustituir, como se pretende en esta reforma agraria, las divisas que hoy entran por el petróleo y el carbón, irlas sustituyendo paulatinamente con producción de productos del sector agroalimentario. Todo eso suena fantástico, pero
volvemos a la misma pregunta. ¿A usted quién le paga? ¿Usted de qué vive? Usted cobró 100 millones de pesos por una campaña, presentó negocios multimillonarios que ninguno prosperó, hizo una torre a la cual le cayó la pandemia. Hoy, como usted bien decía, su señora le pregunta, ¿dónde están los millones? ¿En qué cuenta? ¿Usted hoy de qué vive? ¿Quién le paga hoy por su trabajo? Pues la Fundación Campo Digno, con la cual llevo colaborando durante mucho tiempo y que estamos impulsando proyectos productivos sin haber recibido jamás un peso de ningún organismo o institución pública del gobierno de Colombia, ni ningún gobierno, ninguna institución colombiana. Señor Vendrell, esta es breve. Como es de conocimiento público, Colombia está sumida en una incertidumbre por cuenta de la expedición de pasaportes. A raíz de esto, varias empresas y gobiernos, tengo entendido, han manifestado su interés para realizar esta tarea. Entre esas, la empresa alemana Veridos. ¿Estuvo usted detrás de la oferta que esta empresa le hizo en su momento al canciller Álvaro Leiva para la expedición de los pasaportes? ¿Tiene usted alguna vinculación o cercanía con esta empresa? Mire, me avanzo diciéndole que no puedo seguir le voy a responder esta pregunta, no quiero que quede nada en el aire, pero de verdad tenemos que dejarlo acá, pero le respondo esta pregunta. Nunca, no, si ahora me dice, repita el nombre de la empresa que me acaba de decir, no, ni recuerdo exactamente el nombre de la empresa que me ha dicho, nunca me he reunido con ninguna empresa, ni alemana, ni de ningún lugar del mundo para un tema de pasaportes en Colombia, ni tengo nada que ver con ese tema de los pasaportes en Colombia. Señor Vendrell, para terminar le quería preguntar, ¿cuál es su vinculación con el grupo llamado Activistas del Cambio? Pues yo soy un miembro de Activistas del Cambio y yo les aporto mi experiencia organizativa, mi experiencia, mi ilusión, cómo de alguna forma motivar a personas que desde el voluntariado puedan apoyar un proyecto de cambio como es el del presidente Petro. Somos miles de personas, de jóvenes, que tenemos la ilusión de impulsar este proyecto de cambio y estamos trabajando en este proyecto y yo soy pues uno más que de alguna forma por mi experiencia, estamos hablando de gente joven, pues por mi experiencia, pues de alguna forma les ayudo, les formo, pero no más allá de eso. Usted es un joven de 58 años. No, ya le digo que yo les traslado mi experiencia a los jóvenes, no. Sí, señor. Yo les traslado mi experiencia. No, yo no soy ningún joven, ojalá fuese un joven. Efectivamente no soy un joven, ya nos gustaría a nosotros tener 20 años. Sí, señor, así es. Pero quería llamar la atención sobre un punto para terminar. Este grupo por llamado favor, Activistas de verdad, del no Cambio... quiero ser descortés, pero la última, por favor, es que de verdad que... Sí, señor. Que estoy Esta es la última. En otros medios y no puedo hacerlo, por favor, dígame. Esta es la última pregunta. Ese grupo llamado Activistas del Cambio tiene a 17 de sus miembros en consejos directivos de universidades públicas. Es un número bastante apreciable porque el gobierno solo tiene 34 asientos en esos consejos directivos y 17 están en Activistas del Cambio. ¿Hay algún plan detrás de la colocación de tantos miembros de Activistas del Cambio en los consejos directivos de universidades? En primer lugar, se dio una información que yo desconozco. Yo creo que no son 17, puede ser que haya algún miembro que coincida que sean de estos consejos, pero en segundo lugar yo le puedo asegurar que no hay ningún plan más allá de apoyar a la presidencia de la República. Durante muchos años los representantes en los consejos superiores universitarios eran a menudo personas que no tenían ninguna vinculación con las universidades, personas que eran incluso de fuera de esas ciudades. Hoy los representantes del presidente en las CSUs son personas de esas universidades, jóvenes de esas universidades, que quieren que esas universidades funcionen y tengan unos buenos resultados, y ahí están. Señores, de verdad, muchísimas gracias. Discúlpenme, pero tenemos que dejarlo ahí. Me saben muy mal, pero tengo otros compromisos y ustedes seguro me comprenden, ¿sí? Totalmente, señor Vendrell. Muchísimas gracias al empresario catalán y colombiano Javier Vendrell, cuyo nombre ha aparecido cada vez con más frecuencia en las noticias de Colombia y de España. Hay un bonus track. Viendo el extraordinario discurso de Michelle Obama anoche en la Convención Republicana y la conexión magnética que logra con la gente, me acordé de una frase que oí hace unos años. Cuando la mujer que quieres no te quiere, te casas con la prima. Este fue el Reporte Coronel de hoy. Muchas gracias.